Y si la Biblia que tienes en tus manos siempre existió así, te pregunto, porque durante siglos millones de cristianos han afirmado con absoluta seguridad que la Biblia es la única autoridad de la fe. La leen, la citan, la defienden y la colocan en el centro de su vida espiritual. Sin embargo, pues muy pocos se detienen a formular una pregunta muy incómoda, una pregunta que rara vez se enseña desde los púlpitos y casi nunca se responde con honestidad histórica. Entonces, ¿quién decidió qué libros forman parte de la Biblia? ¿Por qué? Si la Biblia es la autoridad suprema, pues alguien tuvo que definir primero qué es Biblia y qué no lo es. Y esa decisión pues no es menor. Bueno, de hecho, es una de las decisiones más importantes de toda la historia del cristianismo. Ignorarla no fortalece la fe, la vuelve vulnerable. Este video pues no pretende sembrar dudas, sino exponer una verdad que muchos desconocen. Iniciamos aquí una cadena apologética completa diseñada pues para desmontar una de las mayores distorsiones sectarias del cristianismo moderno. La idea de que la Biblia se explica sola y que siempre pues estuvo completa y que no necesitó nunca de una autoridad que la definiera. Sí, pero antes de avanzar, pues debemos retroceder al origen. ¿Existía la Biblia en tiempo de Jesús? Sí, cuando Jesús caminó por Galilea, predicó en las sinagogas y fue crucificado en Jerusalén, pues no existía la Biblia cristiana, no existía el Nuevo Testamento, no existía los evangelios escritos, no existía una lista oficial de libros inspirados, pero lo que sí existía era una comunidad viva, una tradición transmitida de boca en boca y una autoridad reconocida que enseñaba con poder. Jesús no escribió un solo libro, no dejó manuscritos, no ordenó a sus discípulos pues que escribieran. Lo que sí hizo pues fue formar apóstoles, enseñarles, corregirlos y enviarles con una misión bastante muy clara, enseñar a todas las naciones. La fe cristiana nació oral, se transmitió por predicación, por testimonio y por vida compartida. Durante años, pues la iglesia existió plenamente sin un Nuevo Testamento definido. Esto pues no es una opinión, es un hecho histórico y este solo dato pues ya desarma la idea de que el cristianismo se sostiene exclusivamente sobre un texto escrito. Bueno, pues entonces, ¿qué escrituras usaban los primeros cristianos? Bueno, pues como ven, los primeros cristianos usaban el Antiguo Testamento. Pero aquí aparece una realidad que casi nunca se menciona. No usaban la versión hebrea moderna, pues que hoy utilizan muchas Biblias protestantes. Usaban principalmente una traducción griega conocida como la Septuaginta. Esta versión pues no solo era la más difundida en el mundo judío de la diáspora, sino que contenía más libros de los que hoy aparecen en muchas Biblias modernas. Estos libros eran leídos, citados y aceptados sin controversia por las primeras comunidades cristianas. Hermanitos, los apóstoles predicaron usando esas escrituras. Los primeros obispos las enseñaron, los cristianos las escucharon durante siglos. Nadie las cuestionaba, nadie las consideraba añadidos. Eran parte natural de la herencia bíblica recibida. Bueno, pues entonces la pregunta es inevitable. Si esos libros estuvieron presentes desde el inicio, ¿por qué hoy se dice pues que nunca debieron estar ahí? Pero esa respuesta la desarrollaremos con profundidad en los siguientes episodios de esta cadena.
Hermanitos, ¿cuándo apareció realmente el Nuevo Testamento? Sí, porque los evangelios no aparecieron de golpe, ni como un conjunto cerrado. Se escribieron de forma progresiva en contextos distintos y para comunidades concretas. Algunas cartas apostólicas circularon antes que los evangelios, otras pues se difundieron lentamente. Muchas comunidades pues conocían solo parte de los textos que hoy damos por sentados. Bueno, pues durante los primeros siglos no existía una lista universal y oficial de libros inspirados. Había consenso sobre muchos textos, pero también muchas dudas sobre otros. Existían evangelios auténticos, pero también escritos falsos. Había cartas apostólicas, pero también documentos que pretendían serlo, sin serlo. Si la Biblia se explicara sola, este escenario pues no tendría sentido, pero la historia demuestra que el discernimiento fue muy necesario. Y ese discernimiento, pues no lo hizo cada creyente por separado. Bueno, pues ¿quién decidió qué libros eran inspirados y cuáles no? Aquí llegamos al punto, pues que muchos prefieren evitar. No fue la Biblia la que definió la Biblia, fue la iglesia primitiva guiada por el Espíritu Santo, la que discernió qué escritos eran auténticamente apostólicos, coherentes pues con la fe recibida y usados universalmente en la liturgia. Este proceso pues no fue arbitrario ni improvisado, fue serio, profundo y comunitario. No fue un acto de interpretación privada, no fue una decisión individual, fue un discernimiento eclesial que tomó siglos y que garantizó la unidad de la fe. Sin esta autoridad hoy pues no sabrías si ciertos evangelios apócrifos deberían estar en tu Biblia. No sabrías si el Apocalipsis es inspirado. No sabrías si algunas cartas atribuidas a los apóstoles pues son auténticas. La certeza que hoy muchos dan por obvia, pues depende completamente de una decisión histórica tomada por la iglesia. ¿Y saben por qué esto pone en crisis la idea de solo Biblia? Bueno, pues aquí aparece la contradicción central del discurso sectario. Por un lado, pues se rechaza la autoridad de la iglesia, se desconfía de la tradición y se acusa a la historia cristiana de corrupción. Pero pues al mismo tiempo se acepta una Biblia definida precisamente por esa iglesia. Esa tradición, pues es una coherencia imposible de sostener. Aceptar el canon bíblico mientras se rechaza la autoridad que lo definió, pues es aceptar el resultado y negar el proceso. Eso pues no es fidelidad a la escritura, es selección ideológica. Bueno, pues ¿creen ustedes que la Biblia puede existir sin una autoridad que la interprete? La historia responde pues con claridad, no, nunca. Desde el momento en que la Biblia fue separada de la autoridad que la custodiaba, pues surgieron miles de divisiones, interpretaciones contradictorias, doctrinas opuestas, defendidas pues con los mismos versículos. Miles de denominaciones pues afirmando tener la verdad. La Biblia no se interpreta sola, nunca lo ha hecho, pues siempre ha sido leída dentro de una comunidad viva, con una tradición que le da sentido y pues una autoridad que la protege de la fragmentación. Negar esta realidad pues no exalta la Biblia, la convierte en campo de batalla. Muchos pues se preguntan, ¿estamos atacando la Biblia o defendiéndola? Bueno, pues es importante dejarlo claro. Este video pues no es un ataque a la Biblia, es una defensa profunda de su verdadera autoridad. La Biblia no es un libro aislado, ni una colección arbitraria de textos.
Es un tesoro confiado a la iglesia, preservado, transmitido y defendido a lo largo de los siglos. Separarla de su contexto histórico y eclesial no la fortalece, la debilita. Y esa separación pues es una de las mayores distorsiones del cristianismo moderno. Bueno, ¿y por qué este tema pues casi nunca se explica? Bueno, pues porque incomoda. Es más fácil decir, lee la Biblia, que explicar cómo llegó a existir, quién la definió y por qué ciertas decisiones históricas pues no pueden ignorarse, pero una fe que evita las preguntas no es una fe madura, es una fe frágil. Por eso, pues esta cadena existe para devolver profundidad y contexto y coherencia a la fe cristiana. Bueno, pues ¿qué vamos a demostrar en los próximos videos? En los próximos siguientes episodios, pues vamos a avanzar paso a paso, desmontando mitos y aclarando verdades. Vamos a demostrar que la Biblia pues no cayó del cielo. Vamos a explicar cómo se formó el canon bíblico. Vamos a analizar por qué algunos libros pues fueron quitados siglos, sí, siglos después. Vamos a revelar qué Biblia usaron realmente los primeros cristianos y vamos a dejar claro, pues, por qué sin iglesia, pues no hay Biblia. Entonces, hermanito, ¿quién definió la Biblia y cuándo? Esa respuesta, pues, no se encuentra en un versículo aislado, se encuentra en la historia viva del cristianismo. Este video es solo el inicio y forma parte de una cadena apologética diseñada para verse completa. En el siguiente episodio explicaremos cómo se formó el canon bíblico y por qué no todas las Biblias pues son iguales. No te quedes con fragmentos, mira la cadena completa porque una fe sin historia siempre pues termina siendo una fe manipulable. Es importante conocer la fe para que no te dejes engañar. Recuerda, hermanito, ponte vivo y que Dios te bendiga.